Hola, hola, yo soy Lili. Hoy vamos a hacer un desayuno en 3 minutos. ¿Te animas? Este omelette es tan fácil que va a ser tu salvación en tus cenas y desayunos. La receta de hoy de verdad es para gente floja o gente que no sabe cocinar y le gustaría de repente comer algo rico y caliente tanto en el desayuno como en la cena. La verdad es que esta receta la puedes hacer a cualquier hora. Si estos son tus primeros pasos para cocinar, destácate con este omelette. Deja tus manitas arriba y suscríbete a mi canal porque vamos a empezar ya. Esta es una de esas recetas maravillosas que te salvan cualquier comida, porque además es fácil, nutritiva y muy deliciosa. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a picar los vegetales. Si la quieres hacer muy rápido, inclusive hasta los puedes licuar. Pero si no, los puedes picar así, todos lindos como los estoy picando yo. Piqué un poquito de espinacas, también le voy a picar un poquito de tomatitos cherries y a mí me gusta con cebolla y también con pimentón. Pero voy a utilizar también este pimentón naranja que es como más dulcito y más rico. Este omelette lo puedes hacer con los vegetales que a ti más te gusten. En este caso yo les puse pimentón, les puse cebolla y le puse tomate. Pero si tienes celery, si tienes zanahoria, le puedes poner el que te guste. Lo único es que de repente algunos al cocerlos en el microondas puede que te queden un poquito duros. Por ejemplo, si utilizas zanahoria, a menos que te guste que quede crujiente, tienes que cocinarla antes de colocársela en el omelette. Si quieres utilizar champiñones o calabacín, puedes utilizarlos así crudos. Para los espárragos y las papas debes ablandarlas antes. Lo primero que voy a hacer es cortar media rebanada de tocineta y aproximadamente unos 20 gramos de queso mozzarella. La tocineta la voy a colocar en la taza que voy a utilizar y la voy a llevar al microondas por 1 minuto para que se cocine un poquito. Miren cómo quedó. Ahora voy a tomar 2 huevos, preferiblemente orgánicos, y los voy a romper aquí en este bol. ¿Se dice romper o se dice partir? Bueno, no importa, tú me entendiste. Ahora voy a condimentar con un poco de sal y pimienta. Solamente una pizca. El ajo molido también le queda riquísimo, pero también agrega las hierbas que tú quieras. Ahora los voy a batir. Es súper importante que batas muy bien los huevos. Los tienes que mezclar muy bien. Hay muchas personas que les gusta agregar leche. Es completamente opcional. Si quieres agregarle leche, lo bueno es que lo rindes un poquito más y te van a quedar un poquito más suave. También si quieres le puedes agregar media cucharadita de mantequilla y también te van a quedar mucho más cremosos. Yo no se las voy a agregar porque quiero hacerte esta receta con menos ingredientes y lo más rápida posible. Ahora voy a agregar todos los vegetalitos que corté. Yo corté todo esto, pero tú simplemente le puedes colocar uno de los que están aquí. Lo rico es que puedes hacer un omelette distinto todos los días. Voy a mezclar entonces los huevos con los vegetales. Mira, te doy un dato. ¿Sabías que puedes hacer un omelette dulce? En vez de vegetales le puedes colocar frutita picada y en vez de sal le puedes colocar endulzante y algo de canela. Prueba lo que queda delicioso. Si quieres un día lo hacemos aquí también. Ahora estoy agregando unas 2 cucharadas de harina. Estoy utilizando harina de almendras, pero puedes utilizar cualquiera. Lo integro bien a la mezcla de huevo y ahora voy a agregarle el queso mozzarella. El queso mozzarella yo lo dejo así en cuadros grandecitos para que cuando se derrita nos dé esta sensación chiclosa de que se estira y parece que nunca se va a romper. Eso es demasiado delicioso, dígalo ahí. Bueno, vamos a la receta. Cuando ya tengo todo integrado, lo voy a colocar en mi taza. Mi taza es grande, señores, es grande. Lo puedes hacer solamente con un huevo o tienes que buscar de repente 2 tazas para hacer este omelette. Utilicen una taza de cerámica, no utilicen una taza de vidrio y llénenla solo hasta la mitad. Por eso estoy utilizando esta taza grande para llenarla solo a la mitad para que no se desborde porque él va a crecer, él tiende a crecer.
Ahora voy a agregar un toque mágico de queso parmesano que me lo va a gratinar y me va a ayudar con esta parte chiclosa del queso. Por supuesto, el queso es completamente opcional, pero si eres amante del queso como yo, agrégalo. Por supuesto que este omelette lo puedes hacer en el horno, lo puedes hacer en la sartén y lo puedes hacer también en el air fryer. Si lo haces en el horno, no vayas a meter la taza. Pero como yo sé que a ustedes les gustan las cosas así, de rápida, por eso lo hacemos en el microondas. Es demasiado rápido. Voy a llevar la taza al microondas por 1 minuto y luego por 1 minuto adicional. Pero es importante que después del minuto cheques cómo está tu omelette. Porque acuérdate que el huevo a muchas personas les gusta más suavecito y húmedo y a otras les gusta más seco. Entonces, según como a ti te guste, le vas agregando 1 minuto. Esta no solamente es un desayuno, también puede ser una cena perfecta para cuando llegas así demasiado cansado que no quieres hacer nada. Bueno, haces tu omelette en el microondas en solo minutos. Después de pocos minutos, miren lo que sale del microondas. Queda realmente perfecto y solamente, bueno, yo porque lo quise hacer bonito y hacérselos en el bol, pero ustedes pueden batir todo esto en la misma taza y no ensucian ninguna sartén, ningún air fryer, no ensucian nada más. Esto es el desayuno perfecto. Ahora le voy a espolvorear un poquito de perejil o cilantro y miren, quiero que vean cómo queda la consistencia de esto. Yo lo dejé solo 2 minutos. Miren el queso, miren lo que hablo del chicle. Esto es demasiado rico, señores. Háganlo ya, que es un desayuno perfecto y también, como les estaba diciendo, una cena. E incluso si quieres matar un almuerzo rapidito, es perfecto porque tiene todos los nutrientes. Por favor, compartan esta receta, que mucha gente anda por ahí sin desayunar y sin desayunar proteínas porque no tiene tiempo. Con este mockcake no vas a tener más excusa de que no tienes tiempo para el desayuno. Manitas arriba y suscríbete con la campanita para que no te pierdas más de mis videos. He creado un playlist con recetas con huevo que te va a encantar, como esta quiche o estos muffins de huevo deliciosos para los fans de la yema entera y también estos muffins súper ricos. El link te lo dejo en la descripción. Recuerda suscribirte a mi newsletter que te va a llegar todos los días martes con muchísima información súper valiosa. Tú te suscribes, es gratis, lo recibes la primera vez, si te gusta te quedas y si no puedes eliminar la suscripción en el momento que tú quieras. Pero yo te aseguro que te va a gustar. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Bye.